Muy bien, jóvenes Erits, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Eh, en esta semana, que es un poco corta, vamos a trabajar un poquito el ángulo entre dos vectores. Primeramente, recordemos brevemente que un vector es un segmento rectilíneo que tiene un origen, tiene un extremo, ¿no es cierto? Se le representa con una letra minúscula y en la parte superior una flecha que nos indica el sentido que tiene el vector. Muy bien, un vector tiene módulo, que es la magnitud, la norma, o es decir, en otras palabras, cuánto mide el vector. Tiene una dirección que está dado por una línea horizontal, vertical o inclinada. Y en este caso, la flechita que indica el sentido que tiene el vector. Muy bien, un ángulo entre dos vectores viene dado por el coseno, ¿no es cierto?, de una función, en este caso el coseno de alfa, que es igual al producto del vector A por el vector B sobre el módulo de A por el módulo de B. Muy bien, recordemos dos cosas importantes: que el módulo de un vector que está en posición estándar, es decir, cuando su origen coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares, o en otras palabras, cuando su origen está en el 0,0, viene dado por el teorema de Pitágoras. Mientras que el módulo de un vector, cuando su posición es libre, es decir, está fuera del 0,0, su origen, viene dado por la raíz cuadrada de, ¿no es cierto?, la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Muy bien, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos que probablemente nos pueden dar como resultados. La primera es que el ángulo nos puede dar un valor cualquiera, es decir, que el ángulo entre dos vectores es un número comprendido entre 0 y 180 grados. Muy bien, un ángulo cualquiera: 35 grados, 98 grados, 120 grados. Pero también nos puede dar un ángulo recto, es decir, que mida 90 grados. En este caso se dice que los dos vectores son perpendiculares. Muy bien, también nos puede dar un ángulo plano, es decir, cuando entre los dos vectores haya un ángulo de 180 grados, los vectores son paralelos. Y finalmente, que como respuesta me puede dar un ángulo de 0 grados cuando también los vectores son paralelos. Muy bien, tenemos ya adelantado un poquito el trabajo y tenemos en la gráfica el vector A, cuyas componentes son 6,7, y el vector B, cuyas componentes son menos 2,9. Muy bien, ya habíamos dicho entonces que el ángulo es un número comprendido entre 0 y 180 incluidos. Por lo tanto, el ángulo entre los dos vectores es el ángulo pequeño que forman los dos vectores. Recordemos que los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo entre A y B sería este, que está marcado con color negro. Muy bien, vamos entonces primero a efectuar la operación del producto del vector A por el vector B. A por B sería igual, ¿no es cierto?, 6,7, ¿no es cierto?, por menos 2,9. Recordemos cómo se multiplican los vectores: se multiplican, ¿no es cierto?, las componentes entre sí y luego se suman. Entonces, esto sería igual a 6 por menos 2 más 7 por 9. Muy bien, podemos efectuar brevemente, ¿no es cierto?, en nuestra calculadora para que la respuesta sea específica. 6 por menos 2 más 7, en este caso, por 9. Muy bien, nos ha salido el número 51. Ya hemos efectuado una parte, que en este caso es A por B. Muy bien, como los dos vectores están en posición estándar, tanto A como B, vamos a emplear para calcular su módulo, es decir, cuánto mide el vector, ¿no es cierto? Vamos a emplear el teorema de Pitágoras para los dos. Muy bien, vamos entonces aquí, que el módulo de A sería igual a cuadrado. En este caso, el A representa, ¿no es cierto?, la coordenada de 6, 6 al cuadrado, más B al cuadrado, en este caso es 7 al cuadrado. Muy bien, resolviendo sería 36 más 49
raíz. Muy bien. Y ya tenemos el módulo de A. 36 más 49 tenemos 85. Recordemos que si la cantidad que está en el radicando no es cuadrado perfecto, le vamos a dejar ahí, puesto que tenemos que utilizar todos los decimales. Si fuese cuadrado perfecto, le extraemos la raíz. Haremos lo mismo con el vector B. Módulo de B sería igual, ¿no es cierto? Muy bien. Menos 2, ¿no es cierto? Que es la componente A, en este caso sería menos 2 al cuadrado. Recordemos que la base negativa y exponente par será positivo, más 9 al cuadrado. Esto es igual, menos 2 al cuadrado, base negativa, exponente par positivo, 4 más 81, que en este caso también nos da raíz de 85, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos entonces el producto de A por B, 51. Ya tenemos el módulo de A, que es raíz de 85. Y tenemos el módulo de B, que en este caso es raíz de 85 también. Entonces vamos a efectuar, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar y nos va a quedar que el coseno del ángulo alfa, en este caso, es igual a A por B. Recordemos que el producto de dos vectores es un número real, y un número real es positivo, negativo o incluso me puede dar 0. Nos va a salir el número 51. Ya es A por B, módulo de A, tenemos 85 por la raíz de 85, y vamos a efectuar esto en este caso en nuestra calculadora. Y nos ha dado el valor de 3/5. ¿Ya? Muy bien. Recordemos un poquito que las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? En este caso vamos a reemplazar y me dice que el coseno de alfa es 3/5. ¿Ya? Vamos a reemplazar con el decimal y es el 0.6. Ahora, lo que nosotros queremos es el valor del ángulo. Por lo tanto, aplicamos la inversa. Recordemos que en nuestra calculadora tenemos que digitar shift y luego cos. En este caso, el ángulo alfa, ¿ya? En nuestra calculadora, ¿no es cierto? Digitamos shift cos y del 0.6 en este caso que nos ha salido. Y el ángulo es de 53 grados. 7 minutos 48.37 segundos. Muy bien. Entonces podríamos utilizar brevemente un graduador, ¿no es cierto?, para poder apreciar. Si el ángulo fuera entero, pues tendríamos con mayor exactitud, pero vamos a apreciar el valor de 53 grados en este caso. Vamos a utilizar este graduador, ¿no es cierto? Muy bien, y tenemos aquí, ¿ya?, que nuestro ángulo mide 53 grados. Tenemos 10, 20, 30, 40, 51, 52, 53 grados con los minutos y los segundos respectivos. Bien, entonces hemos encontrado el ángulo entre estos dos vectores. Muy bien, un caso puede ser aquí que si los vectores no están en posición estándar, tendríamos que expresar o transformar los vectores en forma estándar. La respuesta, insisto, nos puede dar de 4 formas diferentes. En este caso es la primera porque el ángulo es comprendido entre mayor que 0 y menor o igual que 180. Pero también nos podrá dar un ángulo recto. También en este caso un ángulo de 180 y un ángulo de 0 grados. Con estas condiciones los vectores serían perpendiculares para 90, paralelos para 180 y para 0 grados. Muy bien.